Buen día, hermanos. El 28 de diciembre es mi cumpleaños. Cumplo con informarles de antemano, con el tiempo necesario, para cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Que nos ocurra algo ¿Para ti o para la barriga? El día... No es bisiesto, ¿no? No. Estaba pensando cuál era el tema para el día de hoy. Y Hugo, la semana pasada, dio un estudio bíblico sobre María. Genial. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero el año pasado, en el 22, Hugo dio una prédica sobre José, que también estuvo buenísima. Entonces, el año pasado fue José, este año fue María, imagino que el próximo año Hugo predicará de los Reyes Magos. ¿No es cierto? Gracias. Y entonces yo estaba orando diciéndole, Señor, ¿qué es el tema para el día de hoy? Y el tema para el día de hoy es mi cumpleaños. El 28 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 28 de diciembre es el Día de los Inocentes. ¿No es cierto? Ahí tienen ustedes la figura. ¿Dónde está? Secretario, rápido. Eso. El Día de los Inocentes. Y el Día de los Inocentes acá en Latinoamérica, en Suiza no sé si celebran el Día de los Inocentes, creo que es en abril, no sé. 1 de abril. Para nosotros en Latinoamérica, la mayoría de países es el 28 de diciembre, que es un día para hacer bromas. Y, por ejemplo, ¿no? El otro día estaba leyendo bromas. Cuando llega el 28 de diciembre, el marido no se había enterado que era el 28 de diciembre y se sienta en la sala a leer su periódico, ¿no? Y su esposa le grita desde la cocina, ¿sabes qué? Me voy de la casa, estoy cansada de ti, ya no quiero verte más, me voy a agarrar mis maletas y me voy, ¿no? Y el marido en la sala baja el periódico, sonriendo, ¿no? Y le dice, ¿es verdad? Y de la cocina le contesta, no, es broma, es 28 de diciembre. Y el pobre pues se deprime, ¿no? Entonces, ese tipo de chistes se hacen el 28 de diciembre, ¿no es cierto? A veces hay chistes que son pesados, ¿verdad? Hay gente que hace chistes pesados, ¿no? Conozco una persona que el día 28 de diciembre su suegra lo llamó para saludarlo por su cumpleaños y no es una persona, Y entonces la suegra agarra y le dice, te felicito por tu cumpleaños, ¿cómo estás? Y la persona le contestó, sí, bien acá, regresando del hospital. Y entonces la suegra, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y le dije, no, es broma. Pero no le cayó bien a la suegra el chiste. Entonces, el día 28 de diciembre, que se conoce como el Día de los Inocentes, es un día que se hacen bromas. Pero la verdad es que es una figura completamente distinta. El verdadero nombre es Fiesta de los Santos Inocentes. No se trata de hacer inocente a nadie. La verdadera fiesta del 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, se celebra 3 días después de la Navidad. Por una razón. Naturalmente esto es pura ficción, no es realidad histórica el hecho de que haya ocurrido el 28 de diciembre. Pero el hecho sí ocurrió y quiero que me acompañen a leer el texto en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Esta es profecía del profeta Miqueas, 700 años antes de Cristo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén les dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Toman ustedes nota de que cuando llegaron aquí, o sea, se le conoce como los tres reyes magos, pero ustedes saben que no eran tres, no eran reyes y no eran magos. Pero cuando ellos llegaron, ellos ya no estaban en el pesebre, estaban en la casa. Estaban en una casa, ¿no? En el versículo 12, pero siendo avisados, aquí viene la cosa, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran donde Herodes. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? O sea, Dios les revela a estos sabios de Oriente que no regresen a donde Herodes. Dios sabe algo de antemano. Después que partieron ellos, versículo 13, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dios, sabiendo lo que Herodes estaba planeando. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces, el Día de los Santos Inocentes, el Día de los Santos Inocentes en realidad no recuerda, no es un día para hacer bromas, ¿no? No es la idea de hacerle inocente a nadie. El Día de los Santos Inocentes es el recuerdo de la matanza que ocurrió por orden de Herodes cuando se ordenó matar a todos los niños menores de 2 años con el objetivo de matar al rey de los judíos que había nacido. Noten ustedes cómo con el tiempo va cambiando la historia, ¿no? O sea, lo que empezó celebrando una matanza, para recordar una matanza, hoy en día ha sido totalmente banalizado.
totalmente banalizado y ahora se trata de, ¿qué cosa? Hacer chistes, hacer bromitas, ¿no es cierto? Ese es el objetivo del diablo siempre, banalizar las cosas profundas de la palabra y convertirlas en algo superficial. Si ustedes quieren escuchar prédicas superficiales, hay un montón de iglesias que les van a predicar superficialmente la palabra para que ustedes se sientan contentos y salgan felices. La gente no está contenta muchas veces cuando vienen a la iglesia. Ayer me decía Hugo que la gente que escucha las prédicas de la iglesia dicen que aquí predicamos muy duro, que aquí no predicamos, que la gente que escucha se siente muy, a veces herida, ¿no? Dolida, ¿no es cierto? Y yo le dije a Hugo, me halagas, esa es una buena señal, ¿no es cierto? Ahora, lo que debemos entender es que el plan de Satanás fue destruir al Mesías desde un principio. El objetivo de Satanás era utilizar a su instrumento, en este caso Herodes, ¿no?, para destruir al Mesías, para matar al Mesías. ¿Y saben por qué? Y esto es algo muy importante. Hay personas que le han dado a Satanás demasiado lugar, ¿no? Demasiado lugar. Hacen creer como que Satanás se las sabe todas. No se las sabe todas. Punto uno. Satanás no sabe el futuro. Dios sabe el futuro. Lo que Satanás sabe, lo sabe de la Biblia, de las profecías. Eso Satanás sabe. Pero el futuro, como acontecimiento inmediato, no lo sabe. Porque eso solo lo conoce Dios. Porque solo Dios es omnisciente. Solo Dios es omnisciente. ¿No es cierto? Y entonces Satanás planea la muerte del Mesías. Pero, y aquí viene el tema del día de hoy, Satanás se enfrenta a un Dios que es supremo. ¿Qué significa que Dios es supremo? Antes quiero que leamos el versículo 12 de Mateo. Versículo 12. Siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Herodes no ha dado la orden todavía, pero Dios ya la sabe. Y el plan de Dios está dado. Y nadie se puede oponer al plan de Dios. Y Dios luego le dice a José, versículo 13, y después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Y le dijo, levántate y toma al niño a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Antes que Herodes diera la orden, Dios ya conocía el plan. Y Dios está protegiendo al Mesías. Y aquí la frase importante es esta. No importa lo que el diablo quiera hacer. No importa lo que el diablo pueda hacer. El diablo no puede oponerse a los planes de Dios. Y este es un tema interesante porque muchos de nosotros hemos escuchado, muchas veces hemos escuchado prédicas completas sobre la soberanía de Dios. Pero casi nunca hemos escuchado una prédica sobre la supremacía de Dios. ¿Ok? La soberanía de Dios tiene que ver con su capacidad para hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Eso es soberanía de Dios. Y Dios tiene el poder, porque es todopoderoso, para hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y la supremacía de Dios es otra cosa. La supremacía de Dios es que
no hay Dios como Él. No hay nadie a su lado que pueda oponerse a los planes de Dios. ¿Y saben por qué? Porque si el diablo pudiese oponerse a los planes de Dios, sería Dios. Si el diablo tuviese el poder para bloquear los planes de Dios, sería Dios. Y es el tema de la supremacía. Hay una canción, hoy en la mañana ayer estaba en el auto escuchando la canción. Me encantó la canción porque también se le puede hacer un coro de 2 voces precioso. Pero hoy día en la mañana me levanté y solamente escuchando esa canción tuve mi tiempo de alabanza. Y quiero que la escuchen. Maestro. Como en el pasado volverán los que rescataste, a ti regresarán. Llenos de alegría cantarán, el llanto y el dolor desaparecerán. Por eso yo no temeré lo que el hombre pueda hacer. Yo confiaré en mi Hacedor, que extendió el cielo y el mar. Despierta, Señor, despiértate con tu fuerza, con tu brazo poderoso, como en el tiempo antiguo. Con tus hombros secaste el mar y hiciste un camino. Tú rompiste mi pasado, la libertad es mi destino. Sé que Todopoderoso, supremo, todopoderoso, supremo. ¿Es la diferencia? en el pasado volverán los que rescataste, a ti regresarán. Llenos de alegría cantarán, el llanto y el dolor desaparecerán. Por eso yo no temeré lo que el hombre pueda hacer. Yo confiaré en mi Hacedor, que extendió el cielo y el mar. Despierta, Señor, despiértate con tu fuerza, con tu brazo poderoso, como en el tiempo antiguo. Con tus hombros secaste el mar y hiciste un camino. Tú rompiste mi pasado, la libertad es mi destino. Despierta, Señor, despiértate con tu fuerza, con tu brazo poderoso, como en el tiempo antiguo. Con tus hombros secaste el mar y hiciste un camino. Tú rompiste mi pasado, la libertad es mi destino. Sé que Soberanía, supremacía, soberanía, todopoderoso. ¿Entendieron la diferencia? ¿No? La doctrina de la supremacía, escuchen bien, la doctrina de la supremacía destruye ese falso y erróneo concepto que existe en el mundo, que existe el yin y el yang. Que la gente cree que existe la fuerza del bien y la fuerza del mal, que están oponiéndose todo el tiempo. No es así. La supremacía de Dios significa que solo hay un Dios y no hay Dios como Él. Y que Dios está encima de todos. Él es Rey de reyes
y Dios de dioses. Y el diablo y su maldad es simplemente un ángel caído al mismo nivel que Gabriel, que Miguel, y ya está. El diablo no tiene el poder para impedir el plan de Dios. ¿Saben cuándo Dios le permite? Dios le permite al diablo oponerse cuando quiere usarlo de tonto útil. El diablo no es más que un tonto útil en las manos de Dios. ¿Y por qué Dios le permite al diablo oponerse? Porque Dios tiene un plan mayor para nosotros. ¿Entienden eso? Entonces, cuando Dios dice, cuando Dios ha determinado que las cosas ocurran, estas van a ocurrir. Y si en el camino aparece oposición, no es el diablo en su poder que está haciendo maldades, no, es Dios que está utilizando a su tonto útil porque tiene un plan para tu vida. Porque quiere forjar tu carácter, porque quiere despertarte, porque te has enfriado en la fe, porque necesita moverte, porque lo que está viniendo no es lo mejor y Dios quiere bloquearlo. Y cuando nosotros empezamos a creer en la supremacía de Dios, ahí empiezas a entender versículos como que todos tus cabellos están contados. Vamos a leer ese texto en Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31. Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31. Dice Dios: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, sin la voluntad de vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. El diablo no puede hacer que ni siquiera uno de tus cabellos se caiga. Dios tiene contados todos tus cabellos. En algunos casos, para Dios debe ser más complicado, ¿no? Contar los pelos a Fanny, por ejemplo, ¿no? En otros casos es más fácil, ¿no? Cuando se nos va descosiendo el gorro, entonces ya Dios tiene menos pelo que contar. Pero la supremacía de Dios significa que ni siquiera un cabello tuyo puede ser tocado por el diablo, si Dios no lo permite. Cuando viene la historia de Job, hay una frase que a mí me impacta. Vamos a buscar en Job, capítulo 1, para que vean ustedes lo que ocurre con nuestras vidas cuando estamos a los pies del Señor. ¿No? Capítulo 1, versículo 9. Satanás, a ver, vamos a esperar que lo encuentren. ¿Ya lo tienen todos? Capítulo 1, versículo 9. Satanás le responde a Dios, porque Dios en realidad tiene a Job, que es un hombre temeroso de Dios, perfecto, recto, apartado del mal. Dios quiere bendecir a Job más allá todavía. Dios quiere bendecir a Dios 7 veces más de lo que tiene ahora. Imaginen eso, el plan de Dios. Dios quiere bendecir a Job 7 veces más de lo que tiene ahora. Pero antes de poder bendecirlo 7 veces más, el carácter de Job tiene que ser puesto a prueba. ¿Por qué? Porque Dios nos purifica antes de bendecirnos.
Y entonces, cuando Dios agarra en el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón recto, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo que está haciendo Dios es un poco hincarlo pues al diablo, ¿no? Hincarlo ahí. Oye, ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él. Pero miren la respuesta del diablo. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme Dios a Job de balde? Y miren esta frase que se aplica a tu vida y a la mía. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Y al trabajo de sus manos has bendecido? ¿Has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Me impacta la frase del diablo. Has cercado. Has puesto un cerco de protección alrededor de Job. Implícitamente el diablo está diciendo, yo no puedo tocarlo. Yo no puedo tocarlo. Porque el cerco de Dios te cubre. El cerco de Dios cubre a tu familia, a tus hijos. El cerco de Dios te cubre. Y el diablo no puede tocarte. Supremacía. Dios está por encima de todo y de todos. Y entonces agarra y el diablo le dice, pero si le quita su protección, vas a ver cómo te maldice. Y entonces Dios le permite y le dice, quítaselo, te lo voy a quitar, te voy a dar permiso. El diablo se cree muy sabio, pero siempre es el tonto útil de Dios. Y empieza a probar el carácter de Dios, de Job. ¿Por qué? Porque viene bendición después 7 veces. La supremacía de Dios. Vamos a leer 1 Crónicas, capítulo 29. 1 Crónicas, capítulo 29. Versículos 11 al 13. Y este es el versículo, sería bueno que lo apuntes, que lo marques en tu Biblia, que lo pintes con un resaltador, que lo imprimas en tu computadora, que lo pegues frente a tu monitor o en tu casa o en tu refrigeradora, para que siempre recuerdes este término, la supremacía de Dios. Dice, tuya es, oh Jehová, versículo 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Y todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y esta expresión, este texto, se aplica exclusivamente a Dios. Así que cuando alguien te diga, sí, que en el universo están la fuerza del bien y la fuerza del mal que están luchando permanentemente, no es así. Hay solo una fuerza, la de Dios. Y hay un tonto útil que es el diablo. Interesante porque cuando leen Apocalipsis, el final del diablo ya es inminente, reúne a las naciones. Nunca parece que Dios pelea con él. Manda a sus ángeles. Miguel, que es el luchador, Gabriel es el mensajero. Miguel es el que se enfrenta al diablo. ¿Por qué? De igual a igual. Un ángel de Dios con un ángel caído.
Pero el diablo nunca estará a la altura de Dios, ni siquiera para oponerse. Para impedir los planes de Dios. Se opone cuando Dios se lo permite, pero no puede impedir los planes de Dios porque Dios es supremo. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Dice: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿No hay quien te resista? Un escritor dijo: un Dios cuya voluntad pueda ser resistida, sus designios puedan ser frustrados y sus propósitos puedan ser derrotados, no tiene el derecho de llamarse Dios. Dios sería aquel que puede impedir lo que Él está haciendo. Interesante, ¿no? Un Dios que el diablo pudiese impedir o resistir sus designios, su voluntad. Entonces Dios sería el diablo. Porque tiene más poder que Dios. Y la palabra dice que no. Que los planes de Dios no pueden ser resistidos por el diablo. Sí, el diablo es utilizado por Dios para probar tu carácter. Pero sus designios hacia ti, dice la palabra, que son buenos. Que los designios de Dios para nosotros siempre son buenos. El versículo que más le gusta a mi esposa: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a leer un texto en Colosenses, porque muchas veces hay iglesias, y lamentablemente el día de ayer conversábamos con Hugo, lamentablemente pocas personas tienen el conocimiento de las doctrinas fundamentales. Estamos llevando este estudio de doctrinas fundamentales y Hugo me dice, son verdades que nunca había escuchado. La verdad es que la mayoría de creyentes no tienen esas doctrinas básicas para darse cuenta de los tremendos errores que se predican en las iglesias. Uno de esos grandísimos errores fue una doctrina que saturó un montón de iglesias durante años: la guerra espiritual. La guerra espiritual era una doctrina metida en un montón de iglesias. Estábamos en lucha contra el diablo. Venía un grupo de música de rock para hacer un concierto en un estadio y entonces los cristianos hacían una batalla, una lucha espiritual para bloquear, para atar al diablo, para impedir el concierto. Nunca podían impedir el concierto. Y después de atar al diablo y volverlo a atar y todo, el diablo se desataba la siguiente semana y había que volverlo a atar. Hay que reconocer cuando el estafador es inteligente, ¿no es cierto? Hay gente que son estafadoras, pero son burros. Pero hay que reconocer, cuando un estafador es inteligente, hay que reconocerlo. Y entre estos estafadores inteligentes está la Ana Méndez, esta predicadora que pide dinero por todas partes, y logró conseguir $1 millón para ir ella con todo su séquito para atar al diablo desde la cumbre del Everest. Y los pelmazos le dieron dinero. Claro que cuando llegó al Everest resulta que había una tormenta impresionante,
Los helicópteros no subían, así que tuvo que atarlo desde abajo nomás. ¿No sé? Y después consiguió $1 millón para atar a las fuerzas de maldad debajo del mar. Y le dieron $1 millón. Y se fue con su gente buceando, se metieron abajo a atar a los espíritus. O sea, la buceada más cara de la historia. Hay que reconocer que es muy hábil para estafar a la gente, ¿no? Pero noten ustedes esto, este concepto de la guerra espiritual parte de una mentira. Parte de una mentira de que estamos en guerra contra el diablo. Y no estamos en guerra porque Cristo le quitó el poder al morir en la cruz. Vamos a leer Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. A vosotros que estaban muertos, les dio vida juntamente con él. ¿Cómo les dio vida? Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Efesios. Tenemos una guerra contra las huestes espirituales, los principados, las potestades, ¿no es cierto? Y de ese versículo se agarran para decir que hay una guerra espiritual. Sí, pero este texto dice que despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay batalla, hay victoria. Para los que no entienden esta frase del versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, les explico. En la época de los romanos, cuando alguien quebrantaba una ley y era declarado culpable, lo metían a la cárcel. En la puerta de su celda clavaban un papel que aquí le llaman el acta de los decretos. ¿Qué cosa era el acta de los decretos? Era un acta donde se establecía todos los delitos que habías cometido y la sentencia que habías cometido. Y ese papel se quedaba ahí durante tu tiempo que estabas en la cárcel. Y cuando se cumplía tu condena, se ponía un sello encima que decía tetelestai, que significa la deuda ha sido cancelada. Cuando Jesús muere y se traduce la palabra consumado es, esa palabra en griego es tetelestai. No está diciendo consumado es, está diciendo la deuda está cancelada. El acta de decretos, donde estaban todos mis pecados escritos, donde estaban todos mis delitos escritos, Jesús tomó el acta de los decretos, la clavó en la cruz y pagó por ella. Y yo quedo libre de esa acta de los decretos. Por eso, como decía Verne, obtenemos vida eterna. Y no porque seamos los mejorcitos ni los buenitos de la historia, sino porque Jesús clavó mis pecados en la cruz, en esa acta de los decretos, la clavó en la cruz y pagó por ella. Y entonces, al hacer eso, Jesús vence a los potestados y las principales del universo. Y dice acá el texto fuertísimo, dice, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto, hermanos, es porque Dios es supremo y no solo soberano, sino supremo, y porque no hay nadie, no hay un Dios semejante, no hay un poder a su lado que sea capaz de oponerse a los planes de Dios.
Cuando entendemos esto, la perspectiva de nuestras vidas cambia. Primero, no existen en el universo dos fuerzas en pugna. No. El diablo fue destruido, vencido y despojado. El diablo no tiene poder sobre nosotros. El diablo no es más que un ángel caído. Solo hay un Dios supremo y único. Y yo quiero estar en las manos de ese Dios supremo. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 1. Eclesiastés capítulo 9, versículo 1. Eclesiastés 9:1. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, escribe el sabio Salomón, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Yo estaba terminando de escribir el sermón. Y yo le dije, Señor, tú eres supremo. Está por encima de todo. Definitivamente, yo, mi familia, mis hijos, todo lo pongo en tus manos. No hay nadie que pueda hacerme absolutamente nada mientras esté en las manos de Dios. Cuando Jesús habla de las ovejas, ¿no? Dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Y si en algún momento vienen problemas y dificultades, es porque Dios quiere mejorar mi carácter. Ahora, algunos de nosotros vamos a necesitar mucho trabajo. Otros probablemente, quizás ustedes necesiten menos trabajo, pero yo creo que Dios todavía tiene que trabajar mucho en mi corazón. Pero como estoy en las manos de un Dios supremo, descanso. Otro versículo que quiero que leamos. El Salmo 91, que lo estudiamos hace un tiempo atrás. Yo quiero vivir bajo el abrigo y la sombra de un Dios supremo. Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará de la mano del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y cuando predicamos sobre el Salmo 91 dijimos, el que mora, el que habita al abrigo del Altísimo, entonces tiene la sombra del Omnipotente. Y que nosotros teníamos que preocuparnos de vivir bajo la sombra del Altísimo, al abrigo del Altísimo, para que de esa manera nos cubra la sombra del Omnipotente. Otro texto, Salmo 121. Si Dios es supremo y nadie se puede oponer a su voluntad, entonces yo quiero entregarle y confiarle mi vida y la de mi familia. El Salmo 121, que es una canción conocida. Versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni adormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra
a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Díganme si a este Dios, que es un Dios supremo, no vale la pena rendirle la vida. ¿Ah? Por último, voy a terminar diciendo que cuando tú descansas porque crees que Dios es supremo, crees en la supremacía de Dios, tu corazón se llena de paz. Isaías 26:3. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La supremacía de Dios es una de las doctrinas que nos traen más paz al corazón. Y eso ni Herodes lo sabía, ni el diablo lo quiere entender. Y cuando quisieron matar al Señor, la supremacía de Dios dijo: a mí no se me opone nadie. Así que le dijo a los reyes magos: ábranse, váyanse nomás, ¿no? Y no vayan donde Herodes, porque Herodes va a querer matar al niño. Y cuando le habla a José, le dice: váyanse a Egipto, hasta que el gordo ese se muera. ¿Eh? Y así fue. Los mandó a Egipto. La Navidad, hermanos, no se trata de un niño naciendo en el pesebre. La Navidad recuerda la obra de Dios para salvar a la humanidad. Y un Dios supremo no permitió que el diablo impidiese el plan de salvación. ¿Por qué? Porque Dios es supremo y el diablo su tonto útil. Descansen en el Señor. Descansen y recuerden que Dios es supremo. Ahora, todos estos versículos, yo les digo, apúntenlos, vayan a casa y memorícenlos. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es la herramienta que el Espíritu Santo va a usar en tus momentos críticos, en tus momentos duros. Hablábamos con mi hijo, hablamos con mi esposa, que cuando ellos tuvieron una operación, cada uno de ellos tuvo una operación, y en ese momento te sientes solo. No hay nadie que esté a tu lado, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Viene la palabra de Dios que has guardado en tu corazón. ¿Y cómo se guarda la palabra de Dios? Memorizando. Y nadie memoriza así nomás. Tienes que ser disciplinado. Escribe una tarjeta, ponlo en tu refrigeradora, ponlo en el techo de tu cama para que lo veas cuando te duermes. Cuando vas al baño, ponlo en el espejo. Entonces cada vez que llegas lo lees y poco a poco va entrando. Primero entra tu consciente y después pasa a tu subconsciente y va limpiando toda la porquería que tenemos en el subconsciente. Se va limpiando por la palabra de Dios y eso va transformando tu carácter. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti he confiado. Gracias, Señor, por esta mañana, por la palabra. Gracias por saber que eres supremo. No solamente eres soberano, eres supremo. Y ni el diablo ni nadie se pueden oponer a ti. Gracias, oh Dios, porque tú eres el Rey de los reyes y el Señor de los señores, el Dios de dioses, y no hay un trono a tu lado, no existe.
ningún trono adicional. Eres tú el único sentado ante el trono. Y a tu costado, sentado tu Hijo Jesucristo, que enviaste a morir por nosotros en la cruz. Bendito tu nombre, Señor. Nuestras vidas, literalmente, Señor, queremos tirarlas, echarlas a tus pies, como los ancianos en Apocalipsis tiran sus coronas delante de ti. Queremos tirar nuestras vidas a tus pies, echarlas delante de tus pies, para que tú, en tu supremacía y en tu soberanía, cuides nuestras vidas, cuides de nuestros hijos, cuides nuestros trabajos, cuides nuestras familias, cuides de nosotros, porque el lugar más seguro en el universo es tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.